se inscriba la recepción de obras del proyecto de habilitación urbana, ¿correcto? Entonces aquí tenemos, en esta primera diapositiva, tenemos los datos del caso que se va a resolver, ¿no? Tenemos allí quién es la persona que apela el título, ese es el número del título, el propietario, el apelante, la partida registral, el acto que se quiere inscribir, que es la recepción de obras, la oficina registral de CASMA, y la decisión que se apela es una esquela de observación del 26 de julio pasado. Ese es nuestro marco, ¿ok? Eso es lo que va a tratar lo que se resuelva en el tribunal registral, la inscripción de la recepción de obras. Una vez más les quiero explicar que el procedimiento de habilitación urbana por el cual se va a poder inscribir el condominio en su conjunto y luego inmediatamente de manera simultánea se va a inscribir los lotes independientes, o sea, los lotes individuales, es lo que está en discusión ahorita, ¿correcto? Entonces, de repente podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, de repente no se ve muy bien, pero créanme lo que yo les voy a decir. Ahí lo que tenemos es el TUPA, el texto único de procedimientos administrativos de SUNAT, TUPA. Y lo que se señala ahí, cuál es el acto de recepción de obra, que es justamente lo que se quiere inscribir. Estos son los requisitos que se necesitan para inscribir una recepción de obra. Y fíjense ustedes en la parte, digamos, desde la perspectiva en la que yo estoy, en la parte derecha, en el extremo derecho, allí tenemos los derechos registrales que se deben cancelar. Y fíjense que simultáneamente con la inscripción de la recepción de obras se abren las partidas registrales de todos los lotes individuales. O sea, la recepción de obras es clave. ¿Por qué? Porque no solamente marca el punto final ya del procedimiento y ya acabó el trámite, ya concluyó, ya no hay nada más que hacer por ahí, sino que además va a implicar simultáneamente que se abran todas las partidas registrales de los lotes independientes. ¿Ok? Simultáneamente, o sea, se inscribe la recepción de obras, terminó el procedimiento de habilitación urbana y inmediatamente vienen todas las partidas registrales, ¿no? Eso pueden ver en la parte, en el extremo derecho, de repente más tarde, al final, se pueden acercar y tomar una foto, y ese es el texto único ordenado de procedimientos administrativos de la SUNAT. O sea, por ahí el tema queda muy claro porque es una norma muy expresa, ¿no? Y donde lo señalan allí literalmente. Siguiente diapositiva. Nosotros también tenemos que apelar al tema no solo estrictamente jurídico, sino al problema que es recurrente en SUNAT y es recurrente, podría decirse, en el Estado peruano, que es la dilación, la demora de los trámites o la burocratización. Fíjense, ese es un comunicado, una nota de prensa de la Cámara Peruana de Constructores, CAPECO, ¿correcto? ¿Qué cosa dice CAPECO en esta nota de prensa? ¿Es un caso jurídico? No lo es, pero es el problema social que se está tratando de discutir en este caso y en otros múltiples casos que tienen se encuentran en la misma situación. Fíjense lo que dice CAPECO acá. Es inadmisible. Miren lo que dice el director de CAPECO. Es inadmisible que muchas veces los trámites de inscripción de un inmueble en registros públicos demoran más que la construcción del mismo. O sea, la papelería demora más que construir un edificio. Eso no se puede aceptar. Construir, ¿qué cosa implica? Pues toda una labor del día a día, ir avanzando, ¿no? Con toda una edificación, piso por piso. Pero luego es un papel, y un papel va a demorar más que la construcción. Eso es lo mismo que ha pasado en este caso. Porque así como un edificio, todo empieza con un proyecto que se aprueba y termina con la ejecución de la obra, igualito es una habilitación urbana. Todo empieza con un proyecto que se aprueba, que se aprobó ya desde el año pasado y que termina luego de la ejecución de obra con una resolución autoritativa de la obra, que acá se llama recepción de obra, pero la edificación se llama declaratoria de fábrica. Acá ha pasado eso, porque acá ya terminó la ejecución de obras y todavía no se inscribió.
más demora la inscripción que la ejecución de la obra, más demora la inscripción que construir el edificio, más demora la inscripción que la habilitación urbana. Eso es lo que pasa, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, nosotros lo que hemos pedido, el tema de los derechos es una cuestión que de todas maneras se va a resolver favorablemente, porque ya hemos visto en el TUPA es una que es literal, o sea, no hay mayor debate. Lo que hemos pedido es que se resuelva de frente el tema de fondo, en segunda instancia, sin regresar a la oficina de Cama a que nuevamente evalúe los documentos. Esas son las normas legales para sustentar, porque ella debería resolverse directamente en esta instancia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y el tema de fondo que se encuentra acá en debate es el siguiente. Los actos llamados urbanísticos, o sea, vinculados con la organización del territorio, con la organización del espacio físico, con la urbanización, con la edificación, de esos actos son de competencia de la municipalidad. Constitución, ley orgánica de municipalidades, ley de regulación de habilitaciones urbanas y edificaciones. Entonces, fíjese que aquí ya todo está regulado, ya está todo dicho, ¿correcto? Entonces, esta es una competencia municipal que va a depender de cada tipo de acto a quien le corresponde. Por ejemplo, la zonificación se aprueba por la municipalidad provincial, no por la distrital. La habilitación urbana sí se aprueba por la municipalidad distrital. La licencia de obra para construir un edificio, una casa, lo que quieran, también es competencia de la municipalidad distrital. Entonces, entre la municipalidad provincial y distrital se distribuyen los actos urbanísticos. Actos urbanísticos le llamo yo a todos aquellos vinculados con el suelo, ¿correcto? La transformación del suelo y la edificación del suelo, ¿ok? Todo eso es acto urbanístico. Ahí hay muchas cosas. Ahí, por ejemplo, está la zonificación. La zonificación te indica qué puedes hacer con un predio. Yo puedo construir tantos pisos, puedo dedicarlo a residencial, a comercial, a industrial, lo mixto, etc. La zonificación de todo eso. Ese es un acto urbanístico, como lo es también la categorización del suelo. El suelo se categoriza, porque vivimos en un mundo regido por la idea de la planificación, no la idea de la espontaneidad y a ver cómo nos arreglamos. ¿Correcto? En el mundo de la formalidad urbana, lo que rige es el principio de la planificación, porque yo una ciudad no la puedo construir como yo quiera o como a mí me parece. Y bajo esa idea de la planificación, todo el urbanismo empieza con planes urbanos. Todo empieza con planes urbanos. Eso ya son actos urbanísticos, normativos, porque se aprueban por ordenanza municipal, ¿correcto? Pero ahí hay actos normativos. Pero luego seguimos avanzando hacia actos urbanísticos ya más concretos, vinculados a predios. Por ejemplo, la habilitación urbana de un terreno matriz, en este caso de unas 20 hectáreas, en donde se va a contener el condominio en su primera etapa. Ese acto urbanístico es la habilitación urbana. Pero en general, todos esos son actos diversos, urbanísticos, todos vinculados con el suelo, con la organización del suelo, con la transformación del suelo y con la edificación del suelo. Bueno, nosotros tenemos una ley de habilitaciones urbanas y edificaciones. Esa ley tiene un reglamento que es ese decreto supremo que ustedes pueden ver ahí, correcto, en el cual ya se han planteado el tema de qué cosa un registrador puede evaluar, porque tengan en cuenta que las municipalidades son las que deciden la validez, legalidad de los actos urbanísticos, los aprueban o los desaprueban según sus criterios, obviamente en virtud del principio de legalidad. Pero el criterio decisivo es de la municipalidad, porque es el órgano que tiene la competencia, que tiene la potestad. En virtud a eso, SUNAR por registros públicos tiene una competencia o unas atribuciones muy restringidas para evaluar los actos urbanísticos. Ustedes ven ahí, por ejemplo, cuando este artículo dice en la calificación registral para la inscripción de las licencias, resoluciones o cualquier acto administrativo que emitan las municipalidades. Para todo acto que emitan las municipalidades, pero esta es una ley de habilitaciones urbanas y edificaciones. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? A las habilitaciones urbanas y edificaciones. Ese es un contexto.
No es cualquier acto de la municipalidad, ya me dieron una licencia de funcionamiento de un negocio, eso también me quiero en registro público, no, eso no se quiere en registro público. Eso queda tu negocio, no lo pegas ahí y se acabó, ¿correcto? Esta es una ley de habilitaciones urbanas y edificaciones. ¿Y por qué las habilitaciones urbanas y edificaciones se quieren en el registro? Porque modifican al predio. Una licencia de funcionamiento no modifica el predio, simplemente arregla un negocio y punto, ya pon tu licencia ahí. No modifica el predio. Una habilitación urbana modifica el predio porque se están ejecutando obras para que hayan, por ejemplo, lotes independientes, hayan áreas comunes y hayan servicios. Eso modificó el predio, antes era un terreno de riesgo, ahora cambió completamente, ha cambiado la situación. Por eso también ustedes inscriben en registros públicos un edificio, porque el predio ha cambiado. ¿Por qué inscribo un edificio? ¿Acaso es lo mismo el terreno que un edificio de 5 pisos? No, ha cambiado. Y esa realidad material que yo la estoy viendo tiene que ir al registro. Igual en una habilitación urbana, lo que era un terreno de riesgo y que en el registro aparecía como un terreno de riesgo, ya se transformó, pues ya se modificó, ya cambió, ya varió, no es igual. Entonces, si ha variado, eso tiene que ir al registro, así como un edificio, en este caso los lotes independientes, las áreas comunes y que hay servicios. Cuando cambia el predio, el registro también tiene que cambiar, por lo tanto tengo que inscribir el acto. Entonces cuando acá me dicen, oye, para calificar los actos municipales, sí, pues claro, los actos municipales que son inscribibles, ¿cuáles? Habilitaciones urbanas y edificaciones. Esta es una ley de esa materia, no de otra cosa. Hay otras cosas de las que es competencia la municipalidad. Imagínense, una municipalidad es competente hasta para señalizar el tránsito. ¿No han visto que las municipalidades ponen sus señales o pintan la pista de amarillo que no te puedes cuadrar, esto es zona rígida? O ponen una señalización diciendo, cuidado, acá hay colegios, esa es señalización de tránsito. Eso también es competencia municipal. Eso también son actos municipales. Pero no están vinculados a un predio particular. Por lo tanto, eso no tiene nada que ver con el registro público. Pero cambiar un predio y convertirlo en diferentes lotes dentro de un condominio con áreas comunes y servicios, eso sí es inscribible. Y entonces, sobre esos puntos, ese artículo dice, bueno, en la calificación registral de esos actos, y ahí está subrayadito, ¿no? El registrador bajo responsabilidad solo verifica qué cosa es solo. Solo es una palabra que significa esto nada más, no otra opción. Solo puedes hacer esto, a esto nada más. Y algo más, es como con un médico le dice a usted, solo puedes comer arroz, solo, es solo. Esto y todo lo otro ya no, por ahora no puedes, ¿correcto? Eso es lo mismo, solo. ¿Qué cosa solo puede calificar? Ahí está. Solo verifica que la competencia del funcionario que emitió, el funcionario que emitió, quien firma la resolución. Ese es el funcionario que emite, quien firma la resolución. Y en el caso de la resolución gerencial, que es la que aprueba la recepción de obras, y antes aprobó el proyecto de habilitación, esa resolución gerencial la firma pues el gerente municipal que tiene la competencia para ello. No lo firma el alcalde. ¿O usted cree que el alcalde firma la resolución de recepción de obras? No, porque el alcalde no es el funcionario competente. Porque el alcalde es un político que tiene un encargo político de ejecutar y de dirigir. Así como el Consejo de Regidores es un órgano político que tiene el encargo de legislar, porque los consejos de regidores aprueban las ordenanzas municipales, y de fiscalizarlo al alcalde, ¿correcto? Que se cumple, eso es otra historia, pero esas son sus funciones. Son órganos políticos, no son órganos técnicos. Un alcalde no dice, bueno, yo te apruebo la habilitación urbana porque según mi saber el internet está bien, y el que sabe el tema. Este es un órgano técnico, para que decía, es un órgano político. Como un presidente de la República. ¿Un presidente de la República usted cree que va a aprobar una habilitación urbana? ¿Qué sabrá el tema? Él es un órgano político, elegido, pero no es un órgano técnico, por eso que tiene que ir nombrando ministros y los ministros tienen que ir nombrando funcionarios. Teóricamente, gente técnica que conozca el tema, teóricamente, se cumple no siempre, pero así se dirige un Estado. ¿Okay? El órgano político no va a ser todo, el órgano político tal vez no sepa nada del tema, el órgano político está para tomar las decisiones, digamos, relevantes, las más importantes, pero no para el día a día, no para aprobar los actos. Entonces, cuando ellos me dicen, oye, ¿tú qué cosa puedes verificar de esta hora? ¿Tú qué cosa puedes evaluar? Esta misma, ahí se los he puesto en una diapositiva. Esta misma diapositiva se presentó en tribunal registral. O sea, igualito lo que le estoy diciendo le dije ahí, o más o menos parecido. ¿Ok? Solo que tuve que resumirlo en media hora. No sé si acá me cansará media hora para decirlo, pero voy a tratar. Pero acá trato de ser más explicativo y con más ejemplos, porque ya ellos se supone que son gente conocedora del tema jurídico registral. Ya no les voy a dar con redundancia, porque hasta se puede ver como una falta de respeto y decirles cosas que son obvias.
¿no? Pero como acá tenemos un auditorio que es más variado, que no necesariamente tiene un conocimiento jurídico específico, entonces hay que ser más explicativo. De repente me voy a demorar más, pero en resumen más o menos le digo. Pero ahí solamente evalúa pues la competencia del funcionario que dicta el acto, y el funcionario que dicta el acto es el gerente municipal que tiene competencia para ello. No así un policía, no es un policía municipal, no es el Serenat, no es el gerente municipal a quien le han atribuido eso. Nombrado por el alcalde, seguro que sí, pero que en teoría tiene que cumplir todo un currículum técnico para que lo nombren en ese cargo. Ustedes saben que para las funciones del Estado, para cada puesto, hay unos requisitos. Tampoco es que yo nombre a quien se lo ocurra. Bueno, mi amigo lo nombro que no sabe ni siquiera cómo se pone un ladrillo sobre otro ladrillo, lo voy a poner gerente de obras para que decida sobre las edificaciones del distrito. No es así, hay todo creo que le llaman, bueno, ahorita no me acuerdo. No, hay un documento en el Estado peruano, en general, en donde se indica clasificador de cargos. O sea, en el clasificador de cargos se indica, este cargo tiene tales requisitos, y solo puedes nombrar a una persona que cumple tales requisitos, ¿correcto? Entonces, eso tiene que nombrar un técnico. Entonces, ese funcionario es el competente, ese es el funcionario que tiene que nombrar. Ese es el caso que se ha cumplido y no hay ninguna discusión sobre el particular. Y nunca hubo discusión sobre el particular, eso es como primer punto. Como segundo punto, la formalidad. La formalidad fuese simplemente los formatos, los formularios, los sellos, las firmas, etc. Eso debe constar. Eso no tiene ningún inconveniente. Hay el formulario, las firmas, hay los sellos. La formalidad. Evitar que te pase el gato por libre. Es un documento que no es auténtico, por ejemplo. Si es un documento que no es auténtico, no está cumpliendo la formalidad. Si es un documento que no está firmado, físico o virtualmente, tampoco cumple la formalidad. Si no entregas en el formulario que se pide, tampoco cumple la formalidad. Si falta un plano, tampoco cumple la formalidad. Lo correcto, la formalidad es qué documentos necesito y si tiene las administraciones y las firmas respectivas. ¿Qué más sigue? El carácter inscribible. Bueno, ya les expliqué. ¿Por qué se inscribe la recepción de obras de una habilitación urbana? ¿Por qué cambiaron el predio? El predio ya no está igual, o el predio era igual hace un año. ¿Hay fotos o no hay fotos, videos? ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿O ustedes han visto igualito? No ha cambiado. Tiene que cambiar. Se ha transformado, se ha modificado físicamente. Esa modificación física tiene que dar registro a través de esta resolución. Pero no puede ser porque yo lo digo y tengo fotos. Si inscribe las fotos en el registro, así no funciona esto. Funciona de manera más formal, con un procedimiento, un trámite, alguien que lo aprueba y eso es lo que se inscribe. Eso es lo que ha ocurrido, ¿ok? Y finalmente la adecuación con los antecedentes registrales. ¿Qué cosas son los antecedentes registrales? La partida registral. En la partida registral yo que encuentro quién es el propietario del predio. En la partida registral yo que encuentro qué gravámenes hay en el predio. En la partida registral yo que encuentro si hay una superposición con otro predio. Esos son los antecedentes registrales. Y acá no hay ningún problema con antecedentes registrales porque quien pide la habilitación es el propietario. No hay ningún impedimento para que lo haga, no hay ningún gravamen y por último no hay ninguna superposición. Entonces por ahí, si nosotros al final hacemos un recuento, un balance, nos damos cuenta que no hay ningún problema en que el funcionario que tiene la competencia firmó, no hay ningún problema en las formalidades del documento, no hay ningún problema en el carácter inscribible del acto, que se inscribe porque está modificando el predio y todo lo que modifica un predio tiene que inscribirse. Y por último, tampoco hay ningún problema en los antecedentes registrados. Conclusión, se cumplen todos los requisitos que ahí se indican. Y es más, si ustedes ven la parte final de ese artículo, la parte que ya no está subrayada, dice: no puede evaluar los fundamentos de derecho ni el desarrollo del proceso administrativo. O sea, tú no te puedes entrometer a ver si ese acto está bien o está mal, porque eso no es tu ámbito de actuación. ¿A quién le corresponde? A la municipalidad nacional. Que esté bien o mal, ya esa es otra discusión, que eso mismo lo dice. Que esté bien o mal, ya de repente hacemos una conferencia con todos los amplios de registro y ahí discutimos si estaba bien o mal. Ese es otro nivel. Hacemos una conferencia, hacemos un curso, escribimos un libro, hacemos un artículo, vamos a que nos entrevisten en la radio si estaba bien o mal. Esa es otra discusión, ¿ok? Pero tú, registrador, tú registro, tú no tienes competencia para enmendarle la plana a una municipalidad. Que tú tengas la opinión contada, perfecto, todos podemos opinar. Eso es libre, pero de que tú puedas tu opinión imponerla sobre la mujer, eso no puedes hacer. ¿Ok? Entonces, hasta ese punto queda claro qué cosas se puede hacer en SUNAR como registrador y qué cosas no se puede hacer. Porque SUNAR tampoco tiene una competencia, digamos, exagerada
para evaluar lo que otras entidades del Estado hacen, porque ellos van a evaluar y inventar la plan y corregir otras entidades del Estado. Entonces en realidad lo que tiene la competencia al final son ellos, ya no es la otra entidad del Estado, te está robando la competencia, porque entonces él te va a decidir si estaba bien o no estaba bien lo que hizo. Por eso que han puesto esa parte final. ¿Ustedes creen que las normas se hacen de casualidad? ¿Por qué existe esa norma? Porque ya se había advertido que en SUNAT se entrometían en la competencia municipal. Entonces, como ya ese problema existía, no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo, como ya se había advertido ese problema, por eso que ha nacido ese artículo. Ese artículo no nació porque a alguien se le ocurrió de la nada. Las normas normalmente no nacen porque a alguien se les ocurre, sino porque responden a algún problema que se está tratando de solucionar. Especialmente normas como un reglamento de habilitaciones, que es una norma técnica que normalmente quienes las van preparando y las van llevando a que se discutan. Los que son interesados en el tema, ¿quiénes son? Las inmobiliarias, las constructoras, ¿no? Los que están vinculados al sector de la construcción, de la urbanización. Entonces, ellos ya han advertido hace muchísimo tiempo ese problema y por eso esa norma, miren cómo acaban. Es una norma en negativo. No puede evaluar, fíjense lo que dice, no puede, ojo. Tarjeta roja, no puede. Es lo que está diciendo, señor. Miren cómo acaba. Primero dice que puedes hacer cositas muy sencillas. Y al final dice, ¿qué cosa no puedes hacer? No puede evaluar los fundamentos, esto está bien, está mal. No puedes evaluar el procedimiento, si está bien, está mal. Eso es muy relevante para nosotros. Siguiente diapositiva. Ya, pero yo digo lo siguiente, ya, perfecto. Yo me puedo cerrar en el tema de que tú no puedes evaluar lo que la municipal hizo. Ya me cierro el eso y tú me inscribes, no, ya me cierro. Así como SUNAT se cierra y no quiere entender, yo también me voy a cerrar y decir, no, pues ya olvídate, tú no puedes hacer esto. Ya no discutamos más, yo puedo decir eso, señor. Si la norma me dice que tú no vas a evaluar esto, yo me cierro, no quiero hablar de otra cosa. Tú no puedes más que hacer estas cuatro evaluaciones. Otra cosa ya no quiero hablar contigo, ¿correcto? Me dice, correcto. Pero yo dije ahí en la mañana, no, yo no me voy a cerrar. Yo no voy a ser como ustedes, yo no me voy a cerrar. ¿Saben por qué? Porque yo les voy a demostrar que incluso si yo voy a analizar la legalidad, también es legal. O sea, si yo analizo ya la legalidad, también es legal. Tú quieres analizar la legalidad pese a que no tienes competencia de la legalidad, sí quiero analizarlo. ¿Te quieres entrometer? Sí me quiero entrometer. ¿Te quieres meter en lo que no te corresponde? Sí me quiero meter en lo que no me corresponde. Ah, ya, te voy a hacer caso. Ahora te voy a demostrar que estás mal tú. Pese a que no debería hacerlo. ¿Ya? Entonces, esto es ya la legalidad de la actuación municipal, que ya es diferente. Ya normalmente ellos no tienen competencia. Han visto el artículo anterior que dice, tú ya no puedes evaluar. Ya te dijeron que no. Ya, pero tú quieres insistir, sí. ¿Eres muy terco? Sí. Bueno, pues lo voy a hacer. Voy a evaluar la legalidad que tú quieres discutirme, te la voy a evaluar. Ya. Por favor, como este es un párrafo jurídico, les voy a evitar que leer esto y vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde está, me parece, el texto. Esto es lo que quería ver. Este es lo que quería ver. ¿Ya? Porque acá está clarito lo que estamos discutiendo. Fíjense ustedes que en este artículo 89 de sus decretos Supremo 022-2016 vivienda, que es un reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, este reglamento ha sido objeto de un nuevo reglamento en 2022, por si acaso. Es el nuevo reglamento es el 02 de 2022 vivienda. Entonces, ¿por qué me estoy remitiendo un artículo de un reglamento anterior y no vigente? Por una razón muy simple. Porque ese reglamento del 2022 no ha derogado totalmente el del 2016. Solo lo ha derogado en parte. Y entre lo que no ha derogado y por lo tanto subsiste en su vigencia, es ese, entre otros, en varios artículos están vigentes de ese reglamento anterior del 2016. ¿Alguien cree por qué ha sucedido eso? Por una razón muy simple. En ese nuevo reglamento se han regulado ciertas materias y otras no las han regulado. Entonces, ¿qué han hecho? Han mantenido en vigencia esas otras materias que no se han regulado en el nuevo. Entre otros artículos, ese artículo 89 que ustedes tienen ahí como encabezado de esta imagen, ¿no? Y lo que ustedes primero ven es el artículo 89. El artículo 89 es fundamental para mí, porque es hasta pedagógico. A veces las normas tienen que enseñar, ¿okay? A veces las normas, no solo la norma vale porque manda, ordena o prohíbe, sino también porque te enseña. Y por lo tanto ya tú entiendes. Cuando te enseñan algo ya yo entendí. No quiero entender, bueno, ya te cerraste y ese es otro problema.
Pero mientras tanto, esta norma me va a enseñar. ¿Por qué? Porque me distingue o me diferencia los actos urbanísticos en dos tipos. Hay dos tipos de actos urbanísticos. Ahí está señalado. Este lo van a ver diferenciado como 89.1 y 89.2. Acá el 89.1 dice actuaciones urbanísticas y el 89.2 intervenciones urbanísticas. Ojo, actuaciones, intervenciones. No es lo mismo una actuación que una intervención. Una actuación, ¿qué cosa es? Un acto. Un acto es un papel. Yo firmo un papel, no es un acto administrativo. Firmo un papel, ahí es un acto. Pero una actuación no es un papel. Una actuación es modificar la realidad física. Por eso que en el 89.2 dice, es una intervención. Hasta semánticamente es así, ¿no? Si yo digo un acto, por ejemplo, celebrar un contrato es un acto. Eso es un papel, un documento o una escritura. Eso es un acto. Pero he cambiado la realidad física para nada. El inmueble sigue siendo igualito, no cambió de nada. Pero una cosa es una actuación, un acto, y una cosa diferente está en el derecho urbanístico. Y aunque no lo dijera, se entiende así, pero acá lo dice todavía. Y una cosa diferente es una intervención urbanística. Una intervención es cuando yo cambio la realidad física normalmente por un acto que me permite intervenir. Porque tampoco la intervención es de facto. Intervengo porque yo quiero y hago lo que me parece conveniente, no es así. Normalmente yo intervengo, realizo acciones, porque hay un acto de sustento, un acto previo de sustento. Bueno, acá lo dice, ¿no? Intervenciones urbanísticas. Ahí no son actos, son acciones. Son acciones encaminadas a diseñar y ejecutar proyectos y obras de urbanización. ¿Se acuerdan? Son acciones encaminadas a diseñar y ejecutar proyectos y obras de urbanización y o edificación. Es decir, la intervención es cuando ya yo ejecuto la obra, cuando ya hago la modificación. Una cosa es el acto y otra cosa es la intervención. La intervención, yo modifico una realidad a través de la ejecución de una obra que puede ser una obra de urbanización o una obra de edificación. Por ejemplo, en este caso, la recepción de obra que implica una obra de urbanización. Porque la edificación es una etapa posterior. Yo primero urbanizo y de ahí edifico. No es al revés. No es que yo primero edifico ya, pero no está urbanizado. Ya que veo cómo urbanizo. No, así no funciona. Salvo que sea un tema que es de facto ya una urbanización informal. Ahí podría ocurrir eso. Pero una urbanización formal, primero urbanizo, después edifico. Ese es el orden. No puedo edificar y decir, ¿y ahora qué hago? Si no lo he urbanizado. Esa es una urbanización informal. ¿Qué ocurre? Ocurre un montón. Pero en una urbanización formal, el orden es así: urbanizar y de ahí edificar. ¿Por qué urbanizar? Porque la urbanización da lugar a lote, pues, y sobre el lote yo edifico. Así funciona, así es la formalidad urbanística. Bueno, y entonces, ¿qué cosa dice, no? Ustedes ven el artículo 89.2, dice acciones encaminadas a diseñar y ejecutar proyectos y obras de urbanización y o edificación públicas o privadas, en este caso es privada, en las áreas urbanas. Fíjense lo que dice. O sea, yo puedo, porque acá se dice, no, tú no puedes urbanizar en lo urbano. ¿Cómo? Pero si el 89 dice que yo puedo urbanizar en áreas urbanas. Es una norma muy expresa, no es nada que discutir. Porque las áreas urbanas son nacidas del plan urbano, no nacidas de la ejecución, del plan, de la idea. Ya que yo lo lleve a la práctica es ya ejecución. Entonces las áreas urbanas son el plan. La habilitación urbana es una etapa posterior, es una ejecución. Entonces, efectivamente, yo puedo urbanizar en áreas urbanas, como no es una contradicción, no es ninguna contradicción, porque el área urbana es el plan y la urbanización es la ejecución. Entonces, por ejemplo, acá en el proyecto etapa 1, ya eso es una urbanización, porque está urbanizado, ¿correcto? Es una urbanización, urbanizada. ¿Por qué? Porque hay recepción de obras. ¿Y dónde se urbaniza? ¿En área urbana? Sí, en área urbana, porque por el plan era área urbana. Ok. Siguiente diapositiva. Acá hay otra norma muy importante que es el artículo 43, 43 de la ley 38.13, que es la ley del desarrollo urbano sostenible, ¿ya? Una ley muy importante
porque es como el marco del urbanismo, la ley del desarrollo urbano sostenible, el marco de todo. La ley del desarrollo urbano sostenible en el artículo 43 dice que la licencia de habilitación urbana y la licencia de edificación son instrumentos de ejecución del desarrollo urbano. ¿Se acuerdan? Son instrumentos de ejecución del desarrollo urbano. Lo que les dije hace un momento. Una cosa es el acto y otra es la ejecución. La edificación y la habilitación son la ejecución del desarrollo urbano. Una cosa es el planeamiento del desarrollo y otra cosa es la ejecución del desarrollo urbano. Artículo 43 de la Ley del Desarrollo Urbano Sostenible. A ver la siguiente. Esta es una norma, técnica, ¿ya? Pero de alcance nacional, es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahí está el Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones define un montón de cosas, pero entre otras, ¿qué cosa es un terreno rústico y qué cosa es un terreno urbano? Hace una definición de qué es terreno rústico y qué es terreno urbano. El Reglamento Nacional de Edificaciones, norma G040, ¿no? Tiene muchísimas definiciones, pero la que nos importa a nosotros son estas dos. Entonces, ¿cuándo es un terreno rústico? Cuando no está habilitado. ¿Y cuándo es urbano? Cuando está habilitado. Es una definición bien simple. ¿Cuándo es urbano? Tiene habilitación. Rústico no tiene habilitación. Pero es muy decisivo ya. Doctor, rústico y eriazo tienen el mismo concepto. Para estos fines sí, Sí. porque se van a contraponer a urbano. Rústico y eriazo se van a contraponer a urbano. Entonces, digamos, para fines prácticos va a significar lo mismo, pero en términos estrictos no son lo mismo, porque el rústico está vinculado a la actividad agraria y el eriazo a ninguna actividad. O sea, un desierto, por ejemplo, es eriazo, no sirve para ninguna actividad o no se aprovecha para ninguna actividad. Sí tiene una diferencia estricta, pero para nuestros fines, que es contraponerlo con lo urbano, significaría lo mismo. Es el concepto contrario. ¿Okay? Seguimos avanzando. Bueno, esto es lo que yo les he explicado en resumen, ¿no? Estas las normas que les he mencionado, las diferencias entre lo que es una actuación y una intervención. Ahí hay importante una conclusión. Un predio puede encontrarse en área urbana por virtud de una resolución, pero eso no significa que no sea terreno rústico. Una cosa es el área urbana según el plan, pero es rústico según la realidad física, y en una realidad física no ha habido habilitación, ¿correcto? Entonces, la normativa es muy clara al respecto, y se las empezó ahí hasta 3 normas de sustento, ¿no? Este reglamento de acondicionamiento territorial del 2016, la ley del desarrollo urbano sostenible y el reglamento de edificación. Siguiente diapositiva. Doctor, ¿y eso dónde se ve? ¿Dónde se ve que esa zona es urbana? ¿Quién te da esa información? Municipalmente, que se traslada a SUNAT, porque la municipalidad el plan te decide la categorización del suelo. ¿Eso es el plano catastral que ellos tienen? Bueno, es el plano catastral que forma parte de los planes de desarrollo. Por ejemplo, si yo pido un certificado de parámetros, ahí me van a indicar, ¿no? Un certificado de parámetros del PRM me van a indicar, bueno, esto está en tal zonificación, tiene tal categoría del suelo, etc. ¿no? Ya, pero, por ejemplo, claro, las zonificaciones, considerando que tienen ciudades aledañas, ellos tienen un plano macro para decir. Un plano macro, claro. ¿Qué pasa en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de una zona virgen, por así decirlo, porque no existe nada alrededor? Entonces, ahí también existe un plano de zonificación. No, te van a decir que no hay zonificación. Hay muchas zonas que no tienen zonificación. Claro. Te van a decir que ese terreno no tiene zonificación. Así te van a decir. Ok, y nosotros, o sea, depende de nosotros para que lo coloquemos igual y No, porque ya depende del plan de desarrollo. Ah, O sea, por ejemplo, hay zonas que no tienen zonificación porque no se consideran que sean aptas para, por ejemplo, para el desarrollo de actividades humanas, porque son riesgosas, ¿no? Entonces ahí no le dan zonificación, no les van a aprobar. Entonces te van a decir, este es un terreno sin zonificación. por más que hagan un cambio de uso y eso no. No, que ya normalmente no le van a aprobar el cambio de uso ahí. Ok. Correcto, entonces digamos que esa es una función municipal, ¿no? La categorización del suelo.
¿para qué me sirve el suelo? De repente es un suelo que es peligroso, es riesgoso. Entonces ahí ya no le dan zonificación. Ya lo dejan sin zonificación. ¿Y qué hago con este terreno? Bien poquitas cosas van a poder hacer, pero es por el carácter del suelo. Y en este caso, por ejemplo, como es una sola etapa, Miami tiene 100 etapas, entonces, si bien es cierto, ya tenemos visto la primera etapa. ¿Y cómo ellos podrían, digamos, supongamos que aprueban, ya tenemos todos los títulos, y cuál es, de alguna manera, digamos, cómo ellos podrían entender o podrían ver que realmente se va a llevar a cabo toda la ciudad? O sea, ¿cómo evalúan eso, la seguridad que se termine toda la ciudad? Considerando de que solo una etapa, imaginemos que hay una sola etapa y no sé, pues venga algo catastrófico y no se llegan a construir las demás etapas. Pero es que se van aprobando etapa por etapa. O sea, no tiene que ser. No se va aprobando etapa por etapa, ¿no? Normalmente cuando son terrenos muy grandes funciona de esa manera, porque es imposible que yo, no sé, cree una urbanización que es de 1000 hectáreas, ¿no? Sería, porque si yo hago 1000 hectáreas tendría que invertir en las 1000 hectáreas. Claro. Y ellos es una inversión muy grande, entonces, ¿cómo hago esa inversión y todavía no lo he vendido? Primero tengo que invertir y lo vendiendo, entonces sería muy difícil así funcionar de esa manera. Entonces, normalmente en terrenos muy grandes, eso es común, no se van haciendo por etapas. Incluso de repente nosotros vemos urbanizaciones en la zona donde vivimos, que dice urbanización primera etapa, ¿por qué? Porque se ha construido primero y después, según no han visto, no tal primera etapa, después porque se han construido después. Claro, de esa manera, porque si no sería viable económicamente, financieramente, sí. Porque si tú urbanizas muchísimos lotes, pero todavía no los has vendido, pero ya hiciste la inversión, no sería muy viable eso, ¿no? Por eso que funcionan de esa manera por etapas, siempre funcionan así, por etapas. Bueno, entonces para terminar. Por una consultita, tengo que muchos terrenos rurales se están vendiendo, ¿no? Así por terrenos así muy afuera, porque yo no había familiarizado. Y dígame, para ver el tema de la zonificación y todo lo que la municipalidad da permiso a ese proyecto, y para saber si ese terreno en realidad está autorizado para hacer. Usted se está refiriendo a un terreno diferente, ¿no? Sí. A un terreno que no tiene nada que ver con este, ¿no? No, en zona general. En general, como una pregunta genérica de qué hago cuando me están ofreciendo un terreno y quiero saber si está regularizado o algo así, ¿no? Sí, eso. Bueno, pero... Tiene que tener la autorización para poder hacer la identificación, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, me dice mi amiga que ellos venden el plano, pero ¿dónde sabemos si es la municipalidad autorizada, ¿no? Para hacer el proyecto? ¿Usted qué también en un lote? En una zona genérica. ¿Qué cosa es un lote dentro de una organización? ¿Qué están vendiendo? Todo así, un terreno así grande, de como de 10 hectáreas. Y dentro de eso te venden un espacio. Exacto. ¿Y cómo saber si...? Eso probablemente es una urbanización, lo que estaba hablando hace un rato, informal. Porque yo lo que te preguntaría es, y eso es lo que tendrías que averiguar al que te vende, y si no averiguar a la municipalidad. Claro. Este terreno está bajo un proyecto de habilitación urbana, por ejemplo. Primera pregunta. No tiene ningún proyecto, eso es informal. Me están notificando informalmente. Pero a mí me gusta mi terreno, bueno, cómpralo. Esto lo ya sabes. Primero para eso tiene que tener la habilitación. No, yo quiero vivir acá. Pide más barato, ¿no? Mi consejo es, si tanto te gusta el terreno, cómpralo más barato para compensar el riesgo de que no tiene título, porque eso es informal, ¿ah? Ojo. Y agregando a lo que dice la señora, manifiestan primero que ellos venden, pero acciones. Peor todavía. Uy, peor eso. Nunca compren eso. Pero consejo, nunca compren acciones. Salvo que quieran ser informales. No, yo quiero ser un informal porque soy partidario de Hernando de Soto. Salvo que quieran regalar su plata, ¿no? Quiero ser informal toda mi vida, ya. Compra tus acciones. Nunca, ¿sabes por qué no se va a regularizar? Por una razón muy simple. Porque tú cuando tienes acciones y derechos, tú estás entrando en una comunidad con un montón de gente. O sea, tú es como que dentro de esta comunidad de todos tenemos una partecita, ¿ya?
tengo una partida de todo este terreno, una partecita, nada más, acciones de derecho. ¿Y cómo? Pero yo lo quiero, en realidad yo quiero mi lote individual, ¿no? Tipo acá. Lo que se quiere es lote individual. Lo que tienes que tener claro cuando te venda con acciones de derecho es: si me vas a dar mi lote, ¿por qué me das acciones de derecho? Hazme con la compraventa en el futuro, como lo hace el doctor Verona. Véndeme mi lote 17 de la manzana C. ¡Mójate! ¡Claro! ¿Me vas a dar el lote 17 de la manzana C? Pónmelo por escrito. Doc, nos quedamos los dos en terna. Doctor Gunter, nos quedamos los dos en terna. Acá adelante, atrás no, venga para acá. Yo lo acompaño. No, ¿para qué? No se escape. Entonces, alguien que te vende acciones y derechos tiene la intención de no entregarte tu lote. Tiene la intención de no entregarte la propiedad. La venta en acciones y derechos se creó para evadir el pago de impuestos. La venta de acciones y derechos no es otra cosa que pasan acciones y derechos. 10 departamentos, 10 acciones y derechos. Luego yo me voy, me desaparezco. Y ustedes los 10 tienen que ponerse de acuerdo para liquidar la empresa. Quiere decir que tú no estás comprando un departamento. Mediante el proceso de la liquidación no pagas IGB, no pagas impuesto a la renta, porque estás liquidando esa propiedad. Estás liquidando esa empresa. Entonces nadie te vendió nada si no estás desinvirtiendo. Yo agarro mi plata y le doy al señor Leonardo Calderón, invierto. El negocio no funciona, saco mi plata, desinvierto. ¿Me entendiste? Entonces yo entrego mi plata, compro acciones y derechos. Se va el bandido que lo juntó, nos deja solos. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que liquidar la empresa. Y la forma de liquidar la empresa es: para ti el 101, para ti el 102, para ti el 103, para ti el 104. Pero el 104 le gusta a Leonardo y le gusta a mí. Oye, ¿para quién? ¿Ya tiempo? No, vamos a juicio. ¿Cuándo entregas tu propiedad? Nunca compren por acciones y derechos. Nunca. Y el día que compren una propiedad cara, se van a enfrentar a una investigación de defraudación tributaria. ¿No es que tú te estás prestando para esa defraudación tributaria? Tú te estás prestando para esa evasión de impuestos. Te van a decir: ¿dónde está tu comprobante de que has comprado el departamento? No, señor, yo he comprado acciones y derechos, por eso no tengo comprobante. Ah, ya, señor, pero ahora es dueño del departamento. Sí, porque liquidamos la empresa. Y al liquidar la empresa me dieron el departamento por el valor de mis acciones. Entonces nunca has comprado nada. ¿Te quedó claro? ¿Vale? Lo que pasa es que yo soy uno de los 3 mejores tributaristas del Perú, pero el mejor abogado en derecho urbanístico del Perú es el doctor Gunter González Barrón, para quien les pido un fuerte aplauso. Ahora, yo les voy a hacer una confesión de parte. El doctor Gunter me enseñó a mí derecho notarial cuando yo era un bebé de pecho. No sabía nada de derecho, sabía izquierdo nomás, izquierdo sabía. ¿Ah? Dale, Gunter. Acá la gente... El problema es que no aprendiste. Por eso lo contrato. Bueno, señores, abramos las preguntas y le respondemos los dos a la vez, ¿vale? Siguiente Estaban pregunta. interesantes las preguntas, por ejemplo, esta de las acciones de derechos, porque esto es sumamente frecuente acá. A cada rato encuentro personas que dicen: ¿cómo soluciono mis acciones de derecho? Yo le digo: nunca vas a solucionar. Hay muchos que están vendiendo bastante. A ver, no es que bastante estén vendiendo, señor. No, o sea, me refiero a... Ofrecen. Lo que pasa, no es que bastante estén vendiendo. ¿Sabe por qué? Bastante están vendiendo, bastante están ofreciendo y bastantes incautos están cayendo. El doctor Gunter González y yo sabemos que el 96% de propiedades en el Perú son informales. Entonces no es muchos, es todo el Perú está lleno de propiedad informal. Todo el Perú. Comprar por acciones y derechos es propiedad informal. Construir sobre la casa de mi abuelita es propiedad informal. Hay casas que tienen 3 pisos y cuando vamos a la municipalidad, declaración de fábrica, terreno, significa que el primer piso que construyó mi abuela, el segundo piso que construyó mi mamá y el tercer piso que construí yo, porque me fui a vivir con la hermana de Cuántico, es informal.
Entonces, y eso que mi abuelita construyó hace 50 años, mi mamá hace 25 y yo este año, porque este año recién me comprometí con el plano cuántico. Entonces, las tres son informales. ¿Me dejo entender? Doctor, pero ahí hay un edificio. Pero cuando vas a la municipalidad, la declaratoria de fábrica dice terreno. ¿Y cómo te das cuenta? Tráigame su PU, tráigame su HR, que son los documentos que te envía la municipalidad en enero de todos los años. ¿Usted quiere saber si la propiedad donde vive es formal o informal? Agarre su PU, agarre su HR. Léalo. Dice, predio de un piso. Y cuando ves 4 pisos, uy, los 3 pisos son informales. Esa es la realidad. O sea, ni siquiera es para que te metan cuento. Tú lo puedes validar. Tú lo puedes comprobar con tu cartilla municipal que recibes todos los años. Todos los años tú recibes una cartilla. Comprueba. No me extrañaría que de todas las personas, acá hay como 50 personas, no me extrañaría que de 45 su propiedad sea informal. ¿Por qué no me va a extrañar? Porque la propiedad informal en el Perú es 96%. Las probabilidades que a usted le vendan una propiedad informal es de 96%. Y las probabilidades que usted compre una propiedad formal como Miami, Luis Peruano, es del 4%. Somos tan formales que tengo el abogado número 1 del Perú en derecho urbanístico, el abogado número 1 en derecho registral, el abogado número 1 en derecho de propiedad inmueble. ¿Cómo se llama? Gunter González Barrón, para quien le pido un fuerte aplauso. Bravo, bravo. Bueno, esto funciona así. Él es el abogado, yo soy el marquetero, acá los dos son. Dale, siguiente pregunta. Puedo aprovechar para la pregunta de su propia casa el problema. O preguntas que les hayan hecho a ustedes. Doctor, yo le hablé a mi hermana sobre Miami Peruano y me dije esto. Yo le hablé a mi jefa y me dijo esto. Para que tenga la respuesta en la siguiente ocasión. Si yo compro un lote urbano, primero me tengo que fijar quién es el propietario. De repente me está vendiendo uno que no es propietario y solo me quiere transferir la posesión. Primero tengo que comprar quién es el propietario. Paso 1. Segundo, tengo que comprobar que pueda vender. De repente está hipotecado, está grabado, está impedido, lo que sea, ¿correcto? Entonces mi segundo paso es ¿y qué impedimentos hay? ¿Qué gravámenes hay? Tercer paso, y ese PER está superpuesto con otro, porque eso puede implicar un problema a posteriori, porque si está superpuesto implica que hay otra persona que es propietario. ¿Está superpuesto o no? Es propietario, tiene gravámenes, está superpuesto, pero puede pasar todo eso. Y luego viene el tema de la urbanización. Soy propietario, no tengo gravámenes, no tengo ningún impedimento, no hay superposición, pero te voy a vender acciones y derechos. Esa es la informalidad. ¿Por qué te vendo acciones y derechos? Porque no hay habilitación urbana, porque no hay urbanización. Y como no hay urbanización, no puede haber lotes individuales. Y como no puede haber lotes individuales, ¿qué te dicen? Compra acciones y derechos. Es lo único que tengo. Y muchísima gente compra acciones y derechos. En el futuro regularizaré, en el futuro me entregarán el título, en el futuro se hará el saneamiento. Nunca se hace. ¿Saben por qué? Porque muchos de esos terrenos tienen 200, 500, 1000 propietarios y para regularizar tendrían que hacer una división convencional con los 500 o 1000 propietarios. ¿Ustedes creen que se van a poner de acuerdo? Si 4 hermanos no se ponen de acuerdo, ¿ustedes creen que 1000 desconocidos se van a poner de acuerdo para firmar un documento donde todos estamos conformes en lo mismo y no vamos a pedir nada? Y 3 veces. Eso es casi imposible. ¿Y la otra opción cuál es? Judicial. Bueno, se puede hacer judicial, pero tú tienes que lidiar contra 1000 personas. ¿Cuánto durará ese proceso judicial? ¿Cuándo terminará? ¿Y cuánto me va a costar? Más que tu terreno. De todas maneras te va a costar. Entonces prácticamente ya, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a iniciar un litigio que te cuesta más que el predio? No tiene sentido, ¿sí? Económicamente no tiene sentido. ¿Qué hago? Vivo siempre, me quedaré con mis acciones y derechos y mi posesión. Doctor, como usted le dice, y lo dijo el otro doctor, si el 95% los problemas de los terrenos tienen inconvenientes,
¿por qué nuestras autoridades, por qué la municipalidad, si lo saben, por qué no dicen, por qué usted está vendiendo eso, por qué usted está estafando esto? Porque yo he ido a ver los terrenos y veo con tantas facilidades que los separan con 5.000, con 10.000 pesos. Pero eso lo sabe la municipalidad, eso lo saben las autoridades. ¿Por qué con tanta facilidad lo hacen? ¿Por qué no es como peruanos que somos, señores, no comen? Porque no es. Bueno, pero esas deficiencias ya ustedes se están dando cuenta porque son generalizadas. O sea, es UNAR, no solo en la municipalidad, es UNAR también, ¿no? Son los notarios, porque el notario cuando se hace la compra de las acciones y derechos, le comunica a la persona, le informa los riesgos que implica, ¿o no? Entonces, se dan cuenta que son una serie de entidades e instituciones que fallan. Entonces, por eso mejor, como veo que están fallando, nosotros mismos nos defendemos con una asesoría de calidad. Y de esa manera nosotros ya a ciencia cierta sabemos lo que estamos comprando. Bien, regular o mal, pero lo sabemos. Lamentablemente lo que pasa aquí es que compramos y no sabemos. Y pensamos que después se va a solucionar el problema. Y lamentablemente, cada vez que se venda una acción y derecho más, va a ser cada día más difícil o imposible regularizar. Esa es la cuestión. Roberto, ¿tienes una pregunta? Sí. Te pido por favor, Roberto, adelante, un aplauso para la gran Roberto Mesa. Doctor, ¿quién supervisa o quién da la conformidad de obra, en este caso para el tema del muelle que tenemos pensado hacer? En ese sentido, ¿qué evalúa o cuál es la institución que evalúa este tipo de obras? Eso está en área acuática, ¿no? En áreas es competencia de la Dirección de Capitanías. Bueno, sí, porque ya eso, por ejemplo, ahí no tiene competencia municipalidad. Ahí él no te autoriza una obra ahí. Como por ejemplo, ¿qué pasa si quieres ejecutar una obra en una faja de un río, o sea, cerca de un río? O sobre el cauce de un río, ahí es la ANA, la Autoridad Nacional del Agua. Hay distintas autoridades competentes dependiendo de dónde quieras construir. ¿No? Entonces, a veces es la municipal, pero a veces no. A veces es la Dirección de Capitanías, a veces es la ANA. Depende, ¿no? Depende de dónde. En este caso sí, sería por la dirección. De Capitanías. Sí, porque es la zona ya costera marítima. Y ¿No? Chimbote. Claro, ya sería la área Capi Chimbote. costera marítima. Sí. Creo que hay una pregunta por acá. Póngase bien, por favor, póngase bien. La señora Rosita Villafuerte. Gracias, gracias. El micro. Es el nombre del político. Buenas noches, doctor. Y muchas gracias. ¿Se sabe cuál es el plazo para que puedan resolver lo que... En estos días, en los próximos días. Para serte sincero, el doctor ya sabe cómo van a resolver, pero no quiere decir. En los próximos días. Ya se enterarán. Gracias. Pronto. Doc, y la hace reenvío o resuelve. Uno u otro sale. Por una vía u otra. Doctor, ¿cuáles son los beneficios que está ofreciendo Miami Beach peruano en su experiencia como jurista urbanístico? Entonces, ¿cuáles son esos beneficios que ofrece Miami Beach peruano que lo diferencia de todo lo que usted ha visto a lo largo de su vida como abogado? Bueno, en primer lugar, si yo tengo un lote independiente a mi nombre registrado, yo lo puedo hipotecar. Pregunta, ¿qué banco me va a dar un préstamo con acciones y derechos? Porque el banco acaso va a querer quedarse con acciones, porque si no me paga, el banco va a decir, bueno, entonces yo me quedaré con acciones y derechos y me voy a unir a todo el grupo de los 200, 500 o 1000 copropietarios del mismo terreno. ¿Ustedes creen que el banco va a querer ese negocio? Entonces no les va a dar ningún préstamo, ¿sí o no? Un lote individual registrado te permite hipotecar. Porque solamente tú puedes hipotecar sobre lotes registrados a tu nombre. Ese es un primer beneficio. Pueden acceder a créditos para construir su vivienda o para otras actividades. Tema importante. Otro tema importante. Segundo beneficio. Segundo beneficio.
¿Qué vale más? ¿Una propiedad regularizada, formalizada, saneada o una irregular informal? ¿Qué cuesta más? Cuando usted lo quiere vender. Yo quiero vender este terreno del que solo tengo posesión, no tengo títulos de propiedad. ¿Vale más o vale menos que una propiedad registrada? Mucho menos, ¿sí o no? Entonces, si yo tengo una propiedad de mi lote individual registrado, eso me impide que tenga un mayor valor, que es más apreciado en el mercado. Y todavía en el Perú más, ¿sabe por qué? Porque ¿cuántos lotes registrados hay en el Perú? Según lo que se dice, según lo que se ha estudiado, Censado. ¿no? Solamente está regularizado en el Perú el 25% de los predios. Y el 75% es informal en sus distintas variantes, o hay distintas variantes de la informalidad. Desde el que no tiene ningún título y es un poseedor, hasta el que tiene un título en un documento privado, tiene acciones y derechos y nunca va a regularizar en un lote independiente, ¿correcto? Hay distintas variantes de la informalidad. Solamente el 25% está regularizado. Entonces, dentro del mercado de la gente que compra y quiere comprar con seguridad, va a buscar un lote registrado a nombre del que está vendiendo, ¿sí o no? Pero ese mercado es más pequeño, eso hace que el precio suba. Por eso es que es tan diferente el valor entre lo registrado y lo informal. Máxime porque en el Perú, lamentablemente, pues ustedes mismos se están dando cuenta, regularizar demora mucho y cuesta. Entonces el que compra va a pretender entrar él al proceso de regularización y gastar toda la regularización, o va a preferir un registrado. Va a preferir un registrado de todas maneras. Entonces hay un mayor valor si yo lo quiero vender y hay una posibilidad de utilizar el lote, el predio, como instrumento crediticio. Es el beneficio, ¿no? Bueno, tengan en consideración que hay un aspecto que de repente no se le da mucha importancia, que es la seguridad propia, que es la estabilidad. Ustedes que poseen y son propietarios de un predio registrado y regularizado, ¿están tranquilos o no? Sí. O uno informal, están igual de tranquilos. ¿La tranquilidad es igual? Porque ojo, mucha gente dice, bueno, ¿y qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Ustedes le quieren dejar a los hijos un problema o un predio formalizado? Entonces hay un tercero que es la tranquilidad propia para él y la familia. Porque si yo soy un informal, ¿qué riesgo tengo? Que mañana alguien me reclame, ¿o no? Que me reclame y termine yo siendo propietario y habiendo pagado, siendo lanzado. Hace poco, y tuve conocimiento de eso porque conozco a las personas, se produjo un lanzamiento en el sur de gente que había pagado, de gente que había comprado en acciones y derechos. ¿Correcto? Y fueron lanzados después de que tenían posesión de 10 años, de 20 años. ¿Por qué? No solo por las acciones y derechos, sino también porque ese predio se superponía con otro más antiguo. Y entonces el propietario más antiguo ganó un proceso judicial y lo lanzó. Entonces, fíjense ustedes que la informalidad no solamente me impide vender a un precio de mercado, no solamente me impide hipotecar, porque ninguno de ellos ha hipotecado, ninguno pudo hipotecar nunca, sino que además no me da tranquilidad. Ahí está el ejemplo. Pongan en las noticias, ¿no han escuchado ustedes Asociación Sumapacha? ¿Escucharon el sur o no? Hectáreas de hectáreas, objeto de lanzamiento. ¿Cómo? Si tenían 10 años, 20 años en posesión, habían pagado, no eran invasores, ¿ah? Eso que dicen, estos son invasores, los votamos, es mentira. Yo conozco el caso. Esa gente ha comprado, ha pagado, tienen escrituras públicas, pagan a la municipalidad, están inscritos en acciones de derechos, pero superpuestos como un propietario más antiguo. Mucho cuidado con la informalidad. Hay múltiples beneficios de la formalidad predial. Doctor José Verona, a ver, para que usted complemente. No, yo diría de que estos tres beneficios están muy importantes, ¿no? Primero, soy formal. Segundo, lo puedo hipotecar, lo puedo vender, puedo usarlo como derecho de garantía. Tercero, la tranquilidad personal. Cuarto, beneficio heredable. Yo soy informal, tengo una posesión, no soy heredable, por si acaso. Sí, y no le dejo ninguna tranquilidad, le dejo un problema a mis hijos. Entonces acá usted va a dejar una tranquilidad, una seguridad, un bien heredable, un bien hipotecable, un bien vendible y inscrito en el registro público. Pero en este orden de ideas, la siguiente pregunta que le tengo yo para usted, doctor Montes, ¿cuáles son los riesgos que como usted, como abogado, urbanista, como jurista,
de derecho urbanístico en el Perú, ven allá un peruano, vean un riesgo. Me preguntaron eso en la sesión del martes anterior. Me dijeron, ¿qué pasa si el propietario se llena de deudas, no paga y le quieren rematar los terrenos? Eso me preguntaron. Porque como están a nombre del propietario, que ya al escuchar esa pregunta ya se está escapando. No. ¿Y qué pasa si el propietario lo embargan, por ejemplo? No tiene deudas y no las paga. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente que le respondí en esa ocasión a la persona que hizo la consulta. El día que salgan los lotes independientes, la pregunta es, ¿la gente va a tener su escritura pública o no? Sí. El día que salga su lote independiente, sí. ¿No? Inmediatamente tiene su escritura pública. Bueno, yo les digo que con su escritura pública registrada ya ningún embargo va a entrar ahí. Ya es imposible un embargo. Ya la deuda quedará del ex propietario, pero ya no es de la deuda de ustedes. ¿Correcto? Entonces, miren que la formalidad tiene otra ventaja que nos habíamos olvidado. Es evitar que me embarguen por deudas de otra persona. Porque como la propiedad puede estar a nombre de otra persona del anterior propietario, entonces ¿qué pasa si ese anterior propietario tiene deudas? Me pueden embargar lo que es mío, pero que sigue a su nombre, ¿sí o no? Ese riesgo también lo elimino con la propiedad registrada formal, con la habilitación urbana, con la recepción de obras y con la independización de los lotes y todos inscribiéndose como propietarios de su lote. Elimino el riesgo. Que me preguntaron la semana anterior, ¿qué pasa si hay deudas del propietario? No va a haber ningún riesgo porque cada uno va a estar inscrito. Las deudas del propietario las pagará el propietario. Cada uno, al ser propietario de su lote, no tiene nada que ver con lo anterior. ¿Correcto? Voy a cometer una infidencia. Hace una semana usted me dice, José, pásame la documentación que tengo unos interesados en comprar. ¿Por qué un jurista de su talla recomienda Miami peruano? Yo en general recomiendo todo lo que es formal. Yo empecé a dictar derecho registral en el año 1999. ¿Cuántos años han pasado? Un cálculo rapidito. Casi un cuarto de siglo. Ya, no me convino dar la cifra, pero bueno, ya. Me perjudiqué a mí mismo. O sea, yo este tema lo vengo trabajando más de 20 años. Entonces siempre voy a recomendar la propiedad formal registrada, unido a la posesión, porque yo soy hincha de la posesión. Compren propiedad registrada, pero también pidan la entrega de la posesión, porque no les conviene, tengo registrado pero otro posee, eso tampoco les conviene, ¿ya? Eso tampoco, o sea, unan su propiedad registrada con posesión. No que le presté al primo, le presté a un vecino y se quedó y después resulta que ahora él es el dueño, claro, por la posesión. Unan su propiedad registrada con la posesión. Entonces, todo lo que es propiedad registrada formal, ok. Con su urbanización y habilitación urbana, ok. Registrado mi nombre, ok. Eso. Pidan siempre eso, pidan formalidad. Tal vez de repente el costo es un poquito mayor, pero ganan tranquilidad, ganan seguridad. No hay posibilidad de perder. Mírenlo así. Miren los beneficios colaterales. Hipotecable, vendible a más precio, la tranquilidad de darlo en herencia, y yo no estoy sometido a los riesgos de que venga un propietario correcto, antiguo, que se vio registrado y me pide el desalojo, cosa que ha pasado, cosa que se está viendo. Ponga en el internet, busquen Sumapacha y van a ver el problema que se presentó por comprar informalmente. No he invadido, no eran invasores, no eran usurpadores, eran compradores, se quedaron sin nada. Fíjense ese riesgo. ¿Cómo lo evito? Urbanización, registro mi lote, un consejo adicional, tomo la posesión de mi lote, no lo abandono. ¿Ok? Doctor, nosotros en Miami peruano vendemos los lotes con una escritura pública de compraventa de bien futuro. De hecho, es una institución nueva, poco usada en el Perú. ¿Cuán segura es? Y esta escritura pública, una vez que está firmada, para elevar la escritura pública, ¿requiere alguna otra firma o ya está lista? Termina las obras y sin ninguna firma se eleva la escritura pública. Por ejemplo, ahorita, en este momento, ya no es necesario compraventa de bienes futuros para la etapa 1, porque ya tiene recepción de obra. Ya eso no es un bien futuro, ya es un bien presente, porque ya está terminada la obra. Ahora, si la obra todavía está en ejecución, sí es un bien futuro. Pero como la habilitación
el proyecto de habilitación tiene el manzana, lote, la ubicación física precisa, yo con eso, una vez independizado, voy e inscribo mi lote, con esa escritura de compraventa de bienes futuros, porque ya individualizó el lote. Me dice, esto es lo que he comprado, no otro, esta manzana, este lote, en esta etapa del proyecto. O sea, ahí yo ya soy totalmente formal. E incluso no siendo registrado con esa escritura pública, a mí ya no me pueden embargar, porque el embargo del propietario se levanta con la escritura pública. Incluso hay plenos de la Corte Suprema sobre ese tema. Tercería de propiedad. Sí, o sea, si yo ya tengo mi escritura pública y viene una deuda del propietario, yo la levanto. ¿Correcto? Porque más vale mi escritura pública de fecha cierta que una deuda que pueda tener un propietario que todavía se mantiene registrado. Múltiples beneficios de la escritura pública, del registro, pero si todavía está en etapa de ejecución, mi escritura pública. Un dato adicional. En este caso, en la primera etapa, pero ya terminó con recepción de obras, así que ya perdió importancia, pero si los que compraron al principio también tenían una seguridad adicional, que la resolución de aprobación del proyecto de habilitación es con venta garantizada. ¿Qué cosa significa eso? Que yo puedo inscribir esa venta ya. Incluso el proyecto yo lo puedo inscribir. Lo que pasa es que, como vimos en la diapositiva, demoró tanto la inscripción que ya se terminó la ejecución de obras, entonces ya perdió importancia. Pero si hubiese inscrito en su momento, ya podía inscribir antes, con solo proyecto, porque tiene autorización de venta garantizada. Y la autorización de venta garantizada te permite justamente eso, pues inscribir la compraventa antes del tiempo, porque está garantizada. Muy importante eso. Un elemento más de seguridad. Es el caso de la nosotros tenemos artículo 2, venta garantizada. O sea, yo ya puedo inscribir con mi proyecto de habilitación. Eso, por ejemplo, en la etapa 2, si tiene venta garantizada, la gente lo tenemos. Ya puede inscribir. Una vez que se quiere la habilitación, que hagamos camino acá con esta resolución del tribunal registro, hacemos camino y las segundas etapas vienen automáticamente con el criterio que va a servir no solo para Miami Beach, va a servir para un montón de peruanos que no pueden inscribir. Es un criterio que no solamente los va a beneficiar a ustedes, sino que va a beneficiar en general a la comunidad. Vamos a crear una jurisprudencia. Hemos creado el caso Miami Beach. Te van a decir, mira, yo participé en ese proyecto. Yo estuve ahí. Y se ha beneficiado, no solo me ha beneficiado yo, se ha beneficiado mi primo, mi mamá, mi hermano, porque ellos también tenían el mismo problema. Es importantísimo lo que estamos acá trabajando. No solamente, una cosa es el aspecto de la urbanización, de la venta, pero acá también hay un aspecto jurídico importante, porque lamentablemente en el Perú hay mucha informalidad predial y lo que vamos a atacar aquí es que eso vaya desapareciendo. Poco a poco, las grandes cosas se van haciendo poco a poco. Esta resolución es un importantísimo avance.